están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en TVN, TV Chile, 24 horas y nuestro portal 24horas.cl. El tema del que vamos a hablar esta noche es, digamos, haciendo una analogía como la vaguada costera. Mucha gente lo ha escuchado mencionar, pero la verdad es que son muy pocos los capaces de explicarla. Bueno, la investigación sobre Sokimich y todos sus líos judiciales andan por ahí, la verdad. La gente se confunde muchísimo. Bueno, nosotros vamos a entrar de lleno para poder explicarlo. Esta es una historia que es compleja, pero por sobre todo pareciera que además tiene un componente delicado. Hay que agregar a esto también que se deriva de otra investigación que es vinculada al caso Penta, donde en uno de cuyos ángulos aparecen políticos o cercanos suyos emitiendo boletas o facturas ideológicamente falsas para obtener recursos al margen de la ley electoral para poder financiar campañas políticas. Y lo que le habría permitido a esa empresa también meterle gasto en el fondo para pagar menos impuestos. Parte de lo que es la investigación en un área, pero que en el caso Sokimich tiene una adicional. No se concentra solo aparentemente en un partido político, la UDI, sino que se dice podría abarcar a otros, incluso dentro de la nueva mayoría y hasta incluso llegar a la moneda. Eso habrá que ver si se logra aprobar. Por eso es que hay un montón de preguntas, desde qué es el caso Sokimich, cómo surgió, cuáles son los alcances que podría tener, qué es lo que es Sokimich propiamente tal, cuál es la importancia en nuestra sociedad y quién es su principal controlador. Hay montones de preguntas y nosotros de forma didáctica lo vamos a explicar. Primero, en un momento más, de hecho con un tablero, pero antes vamos a resumir parte de la historia de lo que ha ocurrido en los últimos días en la siguiente nota. Casi 3 semanas, la Fiscalía formalizó cargos por el llamado caso Penta. Prisión preventiva para los imputados Carlos Delano, Carlos Lavín, acusados de fraude tributario y soborno. Se les imputa la presentación de boletas ideológicamente falsas por trabajos que nunca se realizaron. Idéntica suerte corrió Pablo Wagner, quien fuera subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera. Y fue una boleta por 7.500.000 pesos emitida por la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda, lo que abrió la lista Sokimich. Según la Fiscalía, ese monto fue destinado a la campaña senatorial de Joaquín Lavín del año 2009. Por si hubiera habido algún perjuicio fiscal atribuirle a personas que trabajaron en mi campaña, aunque yo no sepa, igual yo estoy dispuesto a poner esos recursos. Durante la investigación surgieron antecedentes sobre el presunto financiamiento de candidatos de la nueva mayoría. Si hay un ciudadano, un funcionario público, un periodista, un parlamentario que hace una suposición, yo le sugiero que en vez de andarlo declarando, vaya donde un fiscal, vaya donde un juez y haga la denuncia y diga quiénes son. Por todo esto, la Fiscalía solicitó a Sokimich la entrega voluntaria de la información contable del periodo 2009-2014. Tenemos que investigar porque para eso nos pagan, porque es nuestro trabajo. Pero la empresa se negó y en medio de una crisis a nivel de directorio decidió remitir los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Comenzó entonces una disputa entre el organismo fiscalizador y el Ministerio Público. Fue ahí cuando apareció en escena el Tribunal Constitucional, que prohibió en tiempo récord cualquier medida intrusiva para obtener la información. Ordena la suspensión del procedimiento en dicha gestión hasta que la sala se pronuncie acerca de la admisibilidad. Finalmente, Impuestos Internos resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía y anunció además una ampliación de la querella original que permitirá extender la indagatoria. ¿Acaso la llave que esperaba Sabachaguán para llegar al fondo de la investigación? Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a desarmar para poder entender bien de qué se trata esto, junto a nuestro periodista Rodrigo Cid, que además es quien elaboraba esta nota. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a entrar de lleno. Entiendo, además tienes ahí un papel que sería bueno que mostráramos y que nos expliques de qué se trata, porque es como la origen, la llave, pareciera. Todo comenzó acá, Juan Manuel. Esta es la boleta emitida por María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, a Sociedad Química y Minera de Chile, Sokimich. La Fiscalía que determinó que estos dineros, 7.500.000 pesos, habían ido a parar para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín el 2009. Ahí se abre la hebra de Sokimich para investigar el presunto financiamiento irregular de campañas políticas, no solo de la alianza, sino que también
de todo el espectro o buena parte de él. Es decir, aquí tenemos a la Fiscalía propiamente tal, que es básicamente la que se forma la convicción de lo que había ocurrido en Penta a partir de una investigación que hace tributariamente a De la Cerda, podría haberse replicado en otra empresa, que es en el caso Sokimich. Y por eso que hace lo mismo que hizo con Penta, es decir, pide información contable, tributaria, desde el año 2009 hasta el 2014, que abarca 2 periodos, digamos, de campaña parlamentaria. ¿Pero qué fue lo que pasó? Sokimich dijo, yo no voy a entregar la información por ahora, incluso el ahora ex gerente general de la firma, Patricio Contese, presentó un recurso judicial para impedir la entrega de la información. ¿Por qué? Dijo, porque mientras no haya una querella, ese fue el argumento de impuestos internos, no estoy obligado yo como empresa a entregar la información, y eso hizo que de alguna forma se entrampara y comenzara una disputa entre el Ministerio Público, impuestos internos y otros actores que se irían sumando después. Que vamos a mirarlos de inmediato, pero entonces vamos al Servicio de Impuestos Internos, que aparece aquí la figura clave. Es clave en la investigación de Penta, pero se convierte clave también en el caso Sokimich. Y lo es porque muchos dicen, a ver, ¿por qué con el caso Penta se querella rápidamente y con el caso Sokimich se demora tanto en presentar acciones judiciales? Y las argumentaciones que se han esgrimido son varias. Primero, que no se ha formado la convicción o no se había formado la convicción completa a partir de lo que sí había ocurrido con Penta, porque recibió información desde dentro de la misma empresa de los delitos que eventualmente se pudieron haber cometido, y porque además dentro del propio Servicio de Impuestos Internos hubo personas que estuvieron trabajando y que permitieron elaborar eso. Lo segundo es que ellos dicen no están para salir a perseguir, digamos, penalmente, sino que el objetivo principal es la recaudación. Por y eso aquí se abren a una medida, a una salida incluso administrativa para eventual otras empresas que pudieron aparecer. Claro, y ellos dicen, hasta ahora lo único que hay es una boleta, no es un cúmulo, y por lo tanto por eso es que se demoraron tanto en presentar la querella. Lo que le valió una serie de críticas que vamos a ver un poquito más adelante. Surge otro actor, el Tribunal Constitucional. A Patricio Contese, bueno, le fue mal en el juzgado de garantía, en el 8º juzgado de garantía, sin embargo, no se amilanó, dijo, voy a recurrir al Tribunal Constitucional para que de esa forma se paralice la entrega de la información, porque dice, mientras no haya una querella presentada, como decíamos, no tengo por qué yo entregarlo. Por tanto, se abre ahí una especie de contienda de competencia entre lo que puede hacer la Fiscalía y lo que puede hacer impuestos internos. El Código Tributario dice, solo impuestos internos pueden iniciar acciones por el tema de evasión tributaria, por ejemplo, que es materia de esta investigación. Y mañana va a dirimir ese tema. Mañana se junta la segunda sala del Tribunal Constitucional, donde se va a determinar si eventualmente se declara admisible este recurso y qué podría pasar. Se podría paralizar la investigación, por lo menos en lo que se refiere a medidas intrusivas como allanamientos, como incautación de documentos, etcétera. En un momento más vamos a explicar cuál es el rol del Tribunal Constitucional y cómo opera finalmente, porque tiene un rol clave, es ciertamente muy relevante. Ahora, tenemos también en este tablero la moneda, que ha cumplido aquí digamos, un rol de testigo hasta ahora, pero que se le ha mencionado por varias razones. Primero, porque lo que decía yo al comienzo, cuando se ha mencionado Sokimich, se ha dicho, hasta ahora hay que ver si se logra probar, que podrían haber figuras vinculadas a la nueva mayoría en financiamientos irregulares de campaña. Primero. Segundo, la moneda aparece de alguna forma mencionada, porque dicen, de alguna forma pudo haber actuado sobre impuestos internos y haberle quitado autonomía, algo que tampoco se ha aprobado, pero que se ha mencionado. Y lo tercero, porque aparece también aquí la figura del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, que fue una figura que trabajó en la campaña de Michelle Bachelet y que hasta ahora no ha sido ratificado por el concepto de alta dirección pública en el puesto de director del organismo. Se cuestiona la autonomía, por tanto. Claro. Y bueno, pero estamos hablando de Sokimich, y Sokimich es una empresa que la tenemos acá, que no es cualquier empresa. Se habla que tiene una importancia estratégica, es líder mundial en su rubro, que es la explotación de minería no metálica, y que hoy día enfrenta una investigación no solo en Chile, también en Estados Unidos, que podría incluso acarrear durísimas sanciones que incluso podrían poner en juego el propio control de la compañía. Bueno, el tema de Sokimich precisamente es relevante, además, por supuesto, de la investigación y de esta arista o de este ángulo, por el rol que cumple la sociedad, pero también porque aparece cuestionado no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos. La historia de Sokimich es la siguiente nota. La empresa Sokimich, o Soki, como se le conoce en el mundo de los negocios, no solo está hoy en los ojos de la Fiscalía Nacional, sino también en la mira de la Comisión estadounidense que se dedica a proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. La famosa SEC. La SEC no es alguien con quien uno se pone a jugar, eso es un error y es una complicación importante, sobre todo si se mete finalmente la SEC con este acto de corrupción, como te digo, va a ser complicado. Esto porque la compañía, una de las más grandes en su rubro y que se dedica principalmente a la producción de fertilizantes, además de cotizar en la bolsa chilena, lo hace también en los Estados Unidos a través de la oferta de ADR. Hay, yo creo, dos cosas que son importantes. La primera de ellas es este juicio de acción de clase que se juntan muchos accionistas
minoritarios, pasivos de Soki que ven en este hecho de que el gerente de la compañía se dedique a financiar campañas políticas, porque eso la verdad que se hace no solamente con la plata del socio principal, sino que también con la plata de los socios minoritarios. Y eso en detrimento de los socios minoritarios, y eso en Estados Unidos da para un juicio de acción de clase, y eso es complicado. No le ha salido gratis a Soquimich el negarse a entregar la información contable que quiere la Fiscalía de Chile ante las sospechas de boletas falsas para el pago de campañas políticas o incluso de pagos a funcionarios públicos, más allá del caso de Pablo Wagner. El pasado lunes, su directorio se quebró y el principal socio del controlador Julio Ponce, la empresa canadiense Potash, retiró a sus directores. A eso se sumó algo peor. La acción cayó en alrededor de un 20%, perdiendo algo así como 600 millones de dólares en 24 horas. Hoy día es una de las empresas químicas a nivel mundial más barata en términos de capitalización de mercado. Es probable que el mercado sacó la cuenta con anticipación. A una empresa como Soquimich, que hoy vale cerca de 5.800 millones de dólares, si la SEC le cae encima, las multas que tendrá que pagar son enormes. La SEC es un monstruo, ya lo conocemos ya, lo que hizo la SEC y que aquí en Chile no hicieron nada con respecto al problema que hubo con Juan Bilbao. O sea, eso te demuestra, la SEC no es un chiste, digamos, o sea, hay gente que está presa de por vida. Aun cuando la Fiscalía de Chile termine por obtener toda la información que busca y que la Comisión estadounidense actúe de la forma más drástica, Soquimich seguirá siendo una acción recomendada por los analistas. Un tema súper importante en inversiones, el tema del aumento de la demanda por nutrientes a nivel mundial. No hay que olvidarse que hay 1.200 millones de chinos, 1.000 millones de hindúes que antes comían mucho menos nutrientes y hoy día comen mucho más. Y para producir nutrientes tú necesitas trigo, grano, etcétera, etcétera. Y eso necesita fertilizante. Y esta compañía produce fertilizante. Pero una cosa es que la empresa se salve y otra muy distinta será el futuro de su controlador. Si ya la SEC está investigando, ¿no es cierto? Y la SEC decide multar. Todos sabemos que las multas de la SEC no son chistes, no son $1 millón ni 2. Aquí pueden obligar, ¿no es cierto?, a revisar todos los balances en el pasado de Soquimich y decir, bueno, esto fue, ¿no es cierto?, lo que se desvió de recursos políticos, son tantos millones de dólares y la verdad que la multa van a ser 4 veces ese monto y eso puede ser mucha plata y esa plata la va a tener que pagar la compañía y eso hace pensar de que la compañía, por eso la compañía cae. Porque además no hay que olvidarse que por otro lado está la investigación del tema de la corrupción en Estados Unidos. Y eso puede ser otro golpe complicado. Ahora, yo no creo que la compañía vaya a quebrar ni desaparecer, honestamente. Yo creo que la compañía puede cambiar de dueño, que es lo que típicamente sucede. Bueno, ese dueño, el controlador, es un personaje cuyo nombre se ha mencionado en montones de oportunidades, pero que tiene, Rodrigo Cid, una historia, digamos, difícil de desentrañar si es que uno quiere buscarla a partir del relato de terceros. Ahí tiene la figurita. Aquí está. Está acompañando el tablero, de hecho. Claro, es una figura, bueno, controversial si las hay. Ex yerno del general Augusto Pinochet, le dicen también en alguna época, el duro, el rey del litio. Cuesta mucho elaborar un perfil de Julio Ponce Lerú porque gente del mundo empresarial no quiere referirse a él, el ámbito familiar es muy cerrado, socialmente se conocen muy pocas actividades aparte de la equitación, que es lo que parece que lo apasiona, así que tratamos de elaborar, Juan Manuel, un perfil que tú vas a presentar. Así es, veamos de inmediato cómo es la historia de Julio Ponce y cómo lo relatan quienes lo conocen. Yo creo que con la astucia que tiene Julio va a salir adelante. Eso no quiere decir de que va a haber gente que va a caer en el camino, ¿verdad? Pero que caiga Julio va a ser muy difícil. La gran pasión de Julio César Ponce Lerú son los caballos. Jinete experimentado, participa regularmente en los concursos de equitación y para eso se prepara a diario en la disciplina de salto. Como que tiene una doble vida, Ponce Lerú, una vida que es la vida profesional de él, la vida empresarial, la vida centrada en Soquimich, y otra vida que es su otro yo, de alguna forma, que es ese mundo que tiene con su pareja, y es su mundo, el mundo de los caballos, que es el mundo que finalmente ama y que es el mundo que probablemente lo saca de su realidad del día a día. Un ambiente que conoce bien el publicista Cristian Leporati. Su hija es campeona nacional de equitación, competencias donde conoció al ex yerno de Augusto Pinochet. Es una persona tremendamente sobria, es una persona con muy pocas palabras, bastante introvertida, y normalmente su eje de conversación es el eje que le corresponde a ese contexto que es la equitación.
En este ámbito de negocios, por ejemplo, no habla. No habla de los negocios. Si va a hablar de negocios, va a hablar, bueno, ese caballo cuánto vale, de dónde viene, cuáles son sus padres, el pedigrí del caballo, pero no va a estar hablándote de su mundo profesional. Hijo de padre médico y de madre enfermera, Julio Ponce Lerú nació en La Calera el 13 de noviembre de 1945. Junto a sus 3 hermanos, solía veranear en Maitencillo, donde conoció a María Verónica Pinochet Iriart. Un romance que marcaría su vida, tanto familiar como empresarial. Su comentario permanente era que estaba volviendo con una niña muy linda, muy hermosa, pero que tenía un papá de un carácter muy férreo, digamos, muy firme, digamos. Y eso como que lo desestabilizaba un poco, pero como Julio tenía su carácter también, yo creo que por ahí fueron las cosas caminando un poco mejor, digamos. Javier González fue compañero de Ponce Lerú en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago. Y luego estudiaron juntos ingeniería forestal en la Universidad de Chile. Nosotros le llamábamos el duro, digamos, porque él siempre tenía una posición, digamos, no de tener la verdad, digamos, pero sí él era muy firme en sus convicciones. Lo lleva en la sangre, digamos, el asunto de los negocios. Es un tipo que prepara muy bien los negocios. En esa época en la universidad él tenía 2 negocios, digamos. En 1969, Julio Ponce Lerú se casó con María Verónica Pinochet. El matrimonio tuvo 4 hijos hasta que la pareja se separó en los años 90. No creo que haya hecho uso, por así decirlo, de una forma poco ética, digamos. Era su relación y yo creo que en alguna forma la gente que lo conocía, los bancos, los préstamos y todo eso, fueron en función de su parentesco con Pinochet, digamos. El golpe de Estado, que fue liderado por su suegro, sorprendió a Ponce Lerú en Panamá, donde estaba a cargo de un aserradero. Al año siguiente regresó a Chile para asumir la dirección de CONAF. Su meteórica carrera como ejecutivo comenzó en 1978, cuando fue designado como presidente de Celulosa Arauco y Constitución. Pronto llegaría a la Corfo, donde ocupó la gerencia general de la corporación. En esa época también asumió en directorios de empresas públicas como Enami, CTC, Iansa y Sokimich. En ámbitos empresariales que se le conocía como el hierro. Una sola frase resume todo lo de Sokimich. Como empresa estatal con déficit, hace solo 7 años, es hoy una empresa privada que entrega a sus accionistas más de 48 millones de dólares de utilidad al año 1988. ¿Y quiénes son sus accionistas? Los propios trabajadores son dueños de la tierra que trabajan. ¿Cómo pasó de ser una empresa estatal a estar en manos de los trabajadores y finalmente llegar al control absoluto de Ponce Lerú? Es una historia que aún tiene capítulos desconocidos. Queremos convertir a Chile en el mayor productor de yodo del mundo. Diversas fuentes, eso sí, concuerdan en que desde el año 83, cuando se transaron en la Bolsa de Comercio de Santiago sus primeras acciones, hasta el 88, cuando se completó totalmente su privatización, Sokimich fue el centro de una serie de discutibles operaciones financieras diseñadas y protagonizadas por Ponce Lerú y sus cercanos. La legalidad de ese proceso nunca se pudo revisar, porque el año 1989, dentro de los pactos que cerraron la transición, estuvo el no hacer cuestionamiento respecto a las privatizaciones que se hicieron en el gobierno de Augusto Pinochet. Por lo tanto, ahí comienza todo lo que es la carrera de impunidad en relación a los actos de Julio Ponce Lerú. Con un complejo esquema de sociedades cascada, el ex yerno de Pinochet ejerce el control de Sokimich. Un entramado cuyas operaciones bursátiles fueron cuestionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, que aplicó una multa histórica y sancionó con 70 millones de dólares a Ponce Lerú. Julio Ponce mantuvo durante varios años un esquema fraudulento a partir del cual él se enriqueció a costa de los accionistas minoritarios de sus empresas cascadas, dentro de los cuales se encuentran las AFP y de esa forma todos los chilenos. Según la revista Forbes, el empresario tiene una fortuna superior a los 2.000 millones de dólares, la novena más importante de Chile. Para muchos, un personaje poderoso, temido y controversial. Criticado ayer por el proceso de privatización de las empresas públicas, hoy aparece nuevamente en la polémica. En medio quedó la fallida licitación del litio.
El gobierno de Sebastián Piñera anuló la adjudicación a Sokimich, que había ofrecido 40 millones de dólares, más del doble que su principal oponente. Esto luego de constatar que la empresa controlada por Julio Ponce incumplió las bases de la subasta, porque tenía una serie de juicios contra el Estado. El episodio terminó con la salida del subsecretario de Minería, Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos en el caso Penn. El nombre de Julio César Ponce Lerú figura en la investigación sobre el presunto financiamiento irregular de campañas políticas por parte de Sokimich, la compañía que controla hasta ahora sin contrapeso desde hace 28 años, cuando dio probablemente el mayor salto de su carrera empresarial. Bueno, sería recordar que Pablo Wagner, subsecretario de Minería, fue el hombre que quedó a cargo del proceso de licitación del litio y que después, tras el, digamos, fracasado proceso, deja ese puesto. Él asumió ese proceso porque el ministro de Minería, Hernández Solminiak, es hermano de Patricio Solminiak, que ya trabajaba en Sokimich y por lo tanto se tuvo que marginar de esa licitación. ¿Cómo es mirado en el mundo empresarial, Julio Ponce? Es un misterio porque los empresarios son muy reticentes a opinar de él. De hecho, nunca ha ocupado un cargo gremial ni en la CPC ni en la SOFOFO. Por tanto, es una persona que se maneja con mucha reserva también en ese ámbito. Como veíamos en la nota, se lo conoce más por el tema de la equitación que por figurar en actividades sociales vinculadas al empresariado. Al empresariado, y de hecho también pareciera que públicamente al mundo político no se le ve, digamos, comúnmente arriba del avión presidencial, por ejemplo, en la gira. Yo te diría que nunca ha sido invitado. Perfecto. Rodrigo Cid, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. Primero voy a presentar a quienes nos van a acompañar también en la conversación y están aquí ya sentados con nosotros. Luis Bates, muchas gracias por acompañarnos. Abogado, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Patricia Politzer, periodista y columnista. Gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Hola. Fernando Coloma, economista y ex superintendente de Valores y Seguros. Gracias, Fernando, por venir al Informante. Buenas noches. Buenas noches. Y también con nosotros Max Colodoro, filósofo y columnista político. Max, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Antes de conversar con ustedes, sin embargo, voy a acercarme a la pantalla para conversar con Marcos Tubenengo, nuestro periodista corresponsal en Estados Unidos. Se encuentra en Nueva York porque ya hemos dicho que este caso llega precisamente hasta Estados Unidos y con él queremos también abordar esta arista donde pareciera hemos exportado parte de un conflicto que tiene a esta empresa muy cuestionada y por lo mismo ver en qué se encuentra en estos momentos. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Primero, sería interesante saber en qué están estas demandas de clase que han presentado los accionistas minoritarios en contra de Sokimich. Juan Manuel, muy buenas noches. La situación es realmente compleja para esta compañía por las dos situaciones que ustedes también mencionaban. La primera arista tiene que ver con la SEC, esta especie de policía financiera que está mucho más estricta, sobre todo luego de la crisis del año 2012. A raíz de las investigaciones que allí se realizan o se podrían realizar, surgen multas que pueden ser multimillonarias. Pero la segunda arista es la que hacías mención y tiene que ver con estos estudios jurídicos que aquí la prensa financiera denomina buitres, como si fueran fondos de inversión buitre, pero abogados, que lo que hacen es reunir a un número pequeño de personas, iniciar un juicio colectivo, lo que se llama class action, y luego negociar justamente con las compañías para ver cómo evoluciona esto en la justicia, si se levanta la medida de judicial, justamente, que es lo que suele suceder en gran parte de los casos. Estas dos situaciones son las que han llevado a que durante esta semana la acción caiga más de un 25%, llegando a pérdidas de hasta aproximadamente $1.000 millones que luego lentamente se fueron recuperando, subiendo hasta una pérdida de $600 millones. La SEC, que es este organismo justamente de control con sede en Washington, pero también, por supuesto, en otras partes de Estados Unidos y aquí en Nueva York, no comenta sobre investigaciones en curso porque generalmente se inician de forma secreta, pero podemos saber por al menos dos fuentes que consultamos en Washington que esta es una situación que están analizando y que están observando. Es algo que tarda mucho, tal cual como ustedes decían allí en Santiago, con lo que sucede con el Servicio de Impuestos Internos. La SEC no tiene el camino judicial, es decir, su potestad es la de aplicar multas, pero son tan fuertes y tan profundas estas multas que puede hacer justamente que una compañía deje de operar en el mercado de valores. Juan Manuel. Así es, algo
algo que vimos de hecho en el primer capítulo del Informante de esta temporada, cuando hicimos la comparación entre lo que ocurre con la legislación chilena y la legislación extranjera y particularmente estadounidense frente a episodios de esta naturaleza o similares. Marcos Tupenengo desde Nueva York, muchas gracias por conversar esta noche en vivo con nosotros aquí en el Informante. Que esté muy bien, buenas noches. Hasta luego. Bien, Marcos Tupenengo entregándonos esa arista, pero ahora vuelvo aquí al panel que los había presentado, pero lo dejé pendiente porque hay un montón de preguntas y esta pregunta la voy a hacer a todos. Aquí el que quiere la recoge, pero voy a partir con Patricia Politzer. No me voy a dar 4 vueltas para hacerla corta. ¿Qué es lo que puede esconderse en el caso Sokimich? Uy, una pequeña pregunta estás haciendo para empezar. La verdad es que yo creo que lo que se esconde aquí es algo de lo que creo que venimos viendo hace ya bastante tiempo y cada vez con más fuerza desde que estalló el caso Penta, que es la relación, mucho se habla entre el dinero y la política. Yo creo más bien la relación entre el dinero y el poder, porque la verdad es que lo que hemos visto es que estas personas que tienen tanto poder como los controladores de Penta, como Ponce Lerú en Sokimich, lo que hacen es manejarse dentro de esta sociedad como si las reglas del juego no fueran para ellos. Es decir, total impunidad para el tema de cómo manejan las finanzas. Aquí está Fernando Coloma, que nos puede hablar mucho más de cómo hacían trampas vendiendo por aquí, comprando por allá, ganando por aquí, ganando por este otro lado. Es decir, sin ninguna regla. Sin ninguna regla en cuanto a los impuestos que deben pagar. Es decir, todas estas boletas falsas, ideológicamente falsas, sirven para descontar impuestos. Son estas personas las que creen que pueden manejar un partido político. Son estas personas las que creen que pueden decidir quién va a ser candidato o quién no, porque el candidato necesita recursos. Y como ahora, tú lo planteas, perdona, con una convicción que no es necesariamente la misma convicción que las autoridades a cargo de la investigación han expresado, al menos inicialmente. Ellos dicen todo se lo han tomado con cierta distancia, particularmente en el caso Sokimich, porque pruebas no hay, pero pareciera haberse instalado ya en la opinión pública que efectivamente esto es tal cual tú lo describes. A ver, yo creo que la opinión pública tiene esta impresión porque, reitero, es decir, no sé lo que pasa con las boletas ideológicamente falsas que está investigando en este momento Impuestos Internos. Pero si llevamos a Ponce Lerú a cómo él se hizo de esta fortuna, si pensamos en las sociedades cascadas, si pensamos que lo que hay son boletas ideológicamente falsas con las cuales se aumentan los gastos y no se pagan impuestos. Es decir, aquí hay un tema, más allá de quienes sean los implicados, aquí hay, a mi juicio en el país, un tema entre quienes tienen mucho dinero y cómo ejercen con ese dinero el poder. Déjame preguntarle a Luis Bates si también tiene esta convicción de que ¿solo estamos hablando de boletas utilizadas para campaña o pareciera que aquí hay algo un poco más oscuro y que ha costado más, digamos, poder desenterrar? Yo le señalaría, a manera de marco, escúcheme, de que hay que rescatar algo muy valioso de todo lo que está pasando, incluso de lo que estamos conversando aquí, que es la democracia como sistema de gobierno. Es decir, solo en democracia se pueden dar el debate que el país está conociendo. Y a propósito del señor Ponce Lerú, ¿no es cierto? En las dictaduras militares no se habla de corrupción. Durante los 17 años que gobernó la dictadura militar en Chile, jamás se habló una palabra de corrupción. Y bien después se supo, ¿no es cierto?, todas las situaciones de corrupción que hubo en la época. En Cuba no se... De hecho, no todas, porque hay muchas que todavía no se pueden investigar. Exacto. En Cuba no se habla de corrupción. De manera que valoremos que tenemos un sistema democrático de gobierno en que las instituciones están efectivamente funcionando. Pero aquí quisiera hacer un alcance. Se dice mucho, sobre todo en el mundo político, dejen que las instituciones funcionen. Pues bien, las instituciones empiezan a funcionar y aquellos que se ven afectados con las investigaciones o los avances que hacen las instituciones, entonces reprochan a la institución. A mí me ha impresionado mucho hoy día el señor Noboa, ¿no es cierto?, cuando él dice que, ayer lo dijo, claro, o ayer, el Ministerio Público tiene una investigación ideológicamente falsa. Ese tipo de declaraciones que van afectando
la credibilidad de las instituciones en el país son las que pueden llevar a situaciones políticas imprevisibles. O sea, en otras palabras, las instituciones funcionan solamente en la medida que no afecten mis intereses o los intereses que yo represento o al grupo al cual pertenezco. O sea, hay un doble parámetro en estas apreciaciones del funcionamiento de las instituciones. Y las instituciones del Estado, impuestos internos, el Ministerio Público, la policía, los jueces, todas las instituciones están funcionando. ¿El Tribunal Constitucional también? También lo que ocurre es que cada institución tiene sus propios ritmos que probablemente no van a la velocidad de lo que quisiera la ciudadanía. Pero investigar delitos seriamente es un tema complejo y difícil. Se dice, por ejemplo, impuestos internos ha sido muy lento en presentar querellas, pero si para presentar querellas, sin correr riesgo de que te la declaren calumniosa, para presentar querellas se necesita estudiar, ponderar antecedentes antes de ponerla en movimiento. Déjeme preguntar lo mismo a Max, porque una de las cosas que se ha dicho a propósito de este último punto es la, no sé si rapidez, pero digamos, más rápido con Penta que con Soquimich. Y se hace la diferencia de dónde están vinculados políticamente uno y otro. Yo creo que efectivamente la diferencia en los tiempos entre la celeridad con la que se procedió en el caso Penta y de alguna manera la situación que terminamos viendo en la cual hay una disputa aparente o real de poderes del Estado, discrepancias entre servicios públicos tan importantes como impuestos internos, la Fiscalía, el caso del Tribunal Constitucional, yo creo que de alguna manera alimentaron esta suspicacia de que aquí había una diferencia o una asimetría en el trato y en la manera de proceder en un caso y en otro, sin ninguna duda. Ya, ¿tú tienes la convicción de que aquí hay algo más oscuro o que más bien pareciera que se ha empezado a exagerar solo a partir de meras especulaciones, en una especie de casa de brujas, como de hecho en algún momento se mencionó hoy día en La Moneda? Yo creo que efectivamente las especulaciones tienen que ver un poco con lo que te decía. Hubo una situación que es una situación inédita. No estamos los chilenos acostumbrados a ver una disputa pública entre impuestos internos, los fiscales y el Tribunal Constitucional. Fue algo efectivamente muy extraño. Yo creo que eso alimentó de alguna manera la suspicacia. Pero yo, a estas alturas, dado lo que ha ocurrido en las últimas horas en que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos ha procedido a presentar las querellas, los fiscales tienen hoy día las condiciones para llevar adelante las investigaciones. En Estados Unidos se está, como mencionaban en la nota reciente, llevando adelante una investigación en la SEC. A mí no me cabe la menor duda de que aquí no va a quedar nada oculto. Ya, de eso vamos a ir, en eso nos vamos a meter un segundo más. Fernando Coloma. Tengo que preguntarte lo mismo que en la Radio Duna te pregunté esta semana y me pareció que es interesante además el punto de vista. Superintendente que le tocó investigar a Soquimich y que de vuelta recibió una batería, así que no derechamente una avalancha de acciones judiciales, querellas y una serie de recursos en el fondo que hicieron que el proceso fuera muy lento. Pareciera que casi dilatándolo hasta la llegada de la siguiente administración, en este caso de Bachelet. Y en algún momento se instaló también la idea de que en el fondo sectores políticos afines a la nueva mayoría parecieran estar de alguna forma asociados a la empresa o al menos a su controlador. ¿Con qué convicción deja la Superintendencia de Valores después de este episodio, digo, en su cruce con el mundo político? A ver, yo terminé con una profunda preocupación, ¿no?, desde el punto de vista institucional. La verdad es que mi experiencia, fui testigo, como tú recién lo estabas diciendo, de múltiples presentaciones ya de todo tipo de recursos de protección, de ilegalidad, de querella. Y yo, ojo, es decir, no hay nadie que esté más a favor del debido proceso y del derecho de las partes a ejercer su derecho. O sea, eso yo no hay ni una discusión al respecto. Pero cuando esta cosa es absolutamente ya articulada por todos lados y que lo único que tratan de hacer al final queda manifiesto, que es tratar de afectar a la autoridad, a la institución que está a cargo de llevar a cabo el proceso, en este caso de investigación de Cascada, ya eso toma otro cariz, digamos. Y esto que estoy diciendo no lo digo yo simplemente por una impresión personal. Entonces, en el fondo, los mismos tribunales, frente a querellas que presentaron contra mí y contra otra gente de la superintendencia, plantearon, o sea, me sobreseyeron el caso, digamos, con Delan Costa y declarando que había habido un abuso del derecho, digamos, del derecho penal. O sea, cuando uno ve esa situación y ve que a una institución se le está impidiendo actuar, dilatándola a más no poder, digamos, y uno ahí defendiéndose con los recursos que tiene y estar... Sí,
por todos lados, ¿no es cierto? Y además llevando el caso de fondo, que era lo más importante y el rol de la superintendencia. En el fondo, uno ve que había un ataque institucional evidente y a mí me preocupó, ¿no?, que no hubiese una reacción o una reflexión. O sea, a ver, y quiero dejar muy claro, no una reacción política en términos de que dijeran, mira, la superintendencia tiene razón, en realidad esto no, en el fondo del caso que está viendo, que se defraudó el mercado financiero, el minoritario, no, para nada, digamos, eso no corresponde. Pero sí respecto a un tema que debiese ser objeto de preocupación, digamos, que es la institucionalidad, que la institucionalidad realmente funcione. No hubo observaciones al respecto, hay un silencio que me preocupó profundamente. Y es más, o sea, no solamente ocurrió eso, sino que además, a través del tiempo y antes que el caso se cerrara, ¿no?, se creó una comisión investigadora que me pareció muy imprudente, así lo dije públicamente, ¿no es cierto? En la mitad del caso, cuando en el fondo uno requiere concentración y requiere no tener distracciones por el lado, se crea una comisión investigadora y cuando uno ve todo lo que pasó en la comisión investigadora, pareciera que hubiera sido totalmente articulada, digamos, en el sentido de que... Pareciera o tiene la convicción de que fue más bien articulada. A ver, lo que pasa es que la convicción uno tiene que tener pruebas concretas, pero si a mí me dice, es decir, hay una altísima presunción de que efectivamente había algo que era extraño, al menos, por decirlo de alguna manera, porque las presentaciones o las posturas de algunos diputados eran absolutamente coherentes, digamos, con la defensa de Julio Ponce. Y de hecho hubo algunos diputados ahí mismo que dijeron, aquí esto está siendo funcional a la defensa. Ahora, esta semana... Claramente preocupante, digamos. Esta semana, en esta misma conversación, tú me dijiste a renglón seguido que visto lo que ha ocurrido ahora, te lo explicas mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, evidente, o sea, a ver, si hay un problema de financiamiento, si se ha descubierto que hay platas políticas que podrían haber llegado a muchos sectores, entonces las presunciones pasan a ser muchísimo más fuertes, ¿no es cierto?, de que algo puede haber ocurrido, ¿no es cierto?, porque la actitud, la verdad, que era sorprendente. Porque no, y una cosa... Que tengo la sensación de que aquí todos, de que todos queremos que sea un poquitito más nítido en lo que estás diciendo, da la sensación de que algo nos quieres decir, pero... No, o sea, lo que yo quiero decir es que en el fondo fue sorprendente la actitud de algunos diputados, digamos. O sea, en el fondo siendo totalmente funcionales a la opinión de los abogados, digamos. Palicia, luego Luis. Y el tema institucional no fue tema en esa comisión, ¿no? Lo que yo he dicho, bueno, si esa comisión la hacen extemporáneamente, porque yo creo que debería haberse terminado el proceso y después que la hagan, si tienen todo el derecho a hacerla. Pero interferir justo en la mitad del proceso era como para pensar que podía estar... No meramente por simpatía hacia su controlador, sino que más bien por la billetera del controlador. A ver, mirándolo en un contexto histórico con toda la información de ahora, pareciera que el tema tiene ribete mucho más complicado y muy grave. O sea, eso sería tremendamente grave, pero a ver, la actitud, lo que yo presencié, me dejó muy preocupado y esto ahora me deja más preocupado. Patricia. Yo decía al principio que yo creo que todo este tema de Penta y de Sokimich tiene que ver con el cómo el dinero está manejando el poder. Y lo que tú me estás contando me da la impresión de que aquí hay una autoridad del Estado, un superintendente que tiene que tener toda la fuerza que tiene el Estado para controlar un área del desarrollo de nuestra convivencia, que se enfrenta con un poder que es más fuerte que el Estado. Es decir, yo quisiera que nos contaras un poquito más cómo fue enfrentarse con este poderoso señor Leroux y por qué a tu juicio tiene este poder que tiene. A ver, yo... Bien concreto, ¿tú lo conoces personalmente? Porque escuchamos recién una especie de semi-biografía, porque parece que no se puede hacer una biografía de Ponce Leroux porque todo es hermético. Entonces, preguntarte si lo conoces, si te explicas el poder que tiene hoy día, después de 25 años. Una sola vez fue a la superintendencia, digamos, antes de todos estos casos, digamos. Y la verdad es que, a ver, yo no quiero entrar a destacar o a presumir rasgos personales, porque la verdad que no me corresponde de mi posición, ¿ya? Yo simplemente me manifiesto de acuerdo a los hechos que me tocó vivir, ¿ya? Y cómo vi que el funcionamiento institucional se veía afectado. Y eso me preocupó, porque claramente creo que la institución no puede... ¿Por qué tenía más poder que el Estado? Sentí que efectivamente se estaba poniéndole cortapisa importante a la institucionalidad en esta materia. Luis Vázquez. No, yo quería rescatar que la actitud que tuvo
Fernando en lo que está hablando es la actitud que debería tener todo funcionario público. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo he dicho en otras ocasiones. Quiero decir que el funcionario público tiene que actuar en lo que su fuero interno y su conciencia le indica dentro del marco jurídico, por supuesto, y no actuar en relación con posibles beneficios inmediatos o determinadas ganancias del momento. El funcionario público, y esa es mi experiencia, que actúa en conciencia dentro del marco jurídico, sin afectarse por las presiones, sobre todo políticas, que ocurren en este tipo de casos, en el mediano y largo plazo siempre va a estar recibiendo aplausos. Y esa es una lección para todo funcionario público, actuar correctamente y en conciencia sin hacer cálculos de corto plazo frente a la contingencia, que es el tema. Funcionario público, porque hay otros funcionarios públicos, por ejemplo parlamentarios, que parecieran ir en directa contraposición a lo que usted acaba de decir, según la descripción que hace el ex subintendente. Exactamente, y por eso que mi sugerencia es a todo tipo de funcionarios públicos, cualquiera que sea la categoría o la jerarquía que deben actuar de esa manera. Y haciéndolo así, fortalecen al final las instituciones. Déjame preguntar derechamente, Max, entonces aquí da la sensación de que lo que estamos discutiendo es que el poder de la plata tiene un brazo tan largo, más que el de la justicia pareciera, y más que el intento del Estado por regular como corresponde, que pareciera estar abrazando a incluso a quienes toman decisiones relevantes, como por ejemplo ciertos parlamentarios, al menos en la descripción de lo que estamos discutiendo ahora, visto además que esos mismos grupos empresariales han sido capaces de financiar al margen de la ley campaña parlamentaria, de determinados sectores o incluso de todos, pero para tenerlos ahí. ¿Cómo hay que interpretar esto entonces? Porque la gente que nos está viendo dice, o sea, bajemos la cortina, vámonos para la casa. O sea, yo creo que efectivamente no podemos tener convicción, dado que efectivamente los antecedentes no están sobre la mesa. Las investigaciones están recién iniciando, estamos en una etapa todavía muy preliminar como para poder tener convicción. Pero efectivamente lo que hay en función de los antecedentes que salen a través de la prensa, de la opinión pública, lo que comenta ahora Fernando, yo creo que efectivamente es consistente con lo que hemos visto en estos últimos días. Es decir, un esfuerzo aparentemente sistemático de parte de autoridades públicas para impedir que se efectúe una investigación a fondo sustantiva respecto de la situación contable, primero, de la empresa Sokimich, y en segundo lugar, ante la eventualidad o la posibilidad de que esta empresa haya realizado financiamiento ilegal o irregular de actividades políticas o campañas políticas. La ciudadanía tiene una mirada y una mirada bien crítica frente a lo que está ocurriendo, una mirada bastante informada en términos generales además, no es que simplemente lo mire como con distancia y que no le interese, esto está reflejado de montones de maneras. A la vuelta yo les voy a mostrar de hecho qué piensa la ciudadanía en una cuestión que en algunos casos incluso resulta hasta dramáticamente impactante, así que nos vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta aquí en El Informante, lo que piensa la ciudadanía, seguimos el debate frente al episodio Sokimich y todas sus aristas. Pausa, volvemos. De vuelta en El Informante, TVN, TV Chile, 24 horas y nuestro portal 24horas.cl, en todas nuestras plataformas, abordando un tema que le interesa a todo el mundo y que se refiere a cómo se vincula el mundo de la política, el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, o la plata y la política. La ciudadanía tiene una opinión, nosotros salimos a buscarla. Bueno, esto fue lo que nos dijeron. Parece la hora del ciudadano empoderado. Creo que se destapó la olla, casi era una olla a presión que finalmente explotó. Cualquier partido político al parecer está corrupto. La comunidad tiene derecho a conocer hasta el fondo de estas situaciones, caiga quien caiga. Su voz parece una sola a lo largo de Chile. Las cosas que hoy día están son únicas y exclusivamente por la irresponsabilidad política de los que conducen el país. Yo creo que la democracia ya está en peligro. No sé si con todos estos hechos alguna vez existió democracia en mi país. Y para intervenir, el ciudadano busca mecanismos como el que propone, por ejemplo, concentración frente a la moneda por plebiscito ahora para una nueva constitución. Bueno, el cartel es bastante claro. ¿Lo hizo usted? Sí, yo lo hice. Sabemos que la constitución tiene que cambiar, que ya no da abasto. Lo que queremos es una nueva constitución. El proceso es complejo, obviamente, y tampoco yo lo entiendo tan bien. Me imagino que es un grupo de personas que se reúnen para hacer una nueva constitución. ¿Que los elige quién? Debiéramos elegirlo nosotros en un plebiscito.
No necesariamente todos saben o entienden lo que es una asamblea constituyente, ¿tú lo entiendes? Estoy perdido, la verdad. Falta que alguien le explique a la gente o que la gente quiera entenderlo más. Las dos cosas. La pregunta es ¿hasta dónde? Como diría Francis Fukuyama de visita en Chile, ¿estas movilizaciones logran que se renueve la democracia? ¿O hasta dónde son mera manifestación de un descontento que todavía hay que encauzar? Mi llegada acá no tenía nada que ver con la Asamblea Constituyente. Yo venía por los robos, la corrupción, llevo un estado de indignación profunda. Por los reclamos y todo, porque todos están reclamando por todas las cosas que le parecen mal. La cosa hoy día es venir acá a reclamar. Chico, a reclamar, pues. El primer paso es en que ya estamos para pensar todos los ciudadanos. ¿Qué queremos hacer y cómo diantre se hace? La gente con su opinión y la vamos a conversar en un segundo más, pero es la opinión que tiene la gente a partir de una que también se forma, quien ocupó un cargo como es Fernando en la superintendencia. Tú lo que describes aquí claramente no es trivial, de hecho pareciera no solamente ser serio, sino que grave. Me gustaría saber primero cómo cuando se está en el cargo y se empieza a tener esa experiencia, uno lo, digamos, comparte con el resto. Digo, lo verbalizaste con, no sé, el presidente de la República, con otros superintendentes, ¿con quién se comparte una situación en la que uno pareciera empezar a quedar más bien arrinconado ante la utilización del poder de otras figuras, digamos, de funcionarios públicos? Mire, para ser bien honesto, la verdad es que esto yo lo comentaba con la gente más cercana de la superintendencia, mi profunda inquietud, digamos, y la necesidad de si el momento llegaba a manifestarlo, digamos. Y por supuesto que hay tiempo para decir las cosas, y yo lo dije en alguna entrevista al Mercurio, porque parecía que tenía una responsabilidad pública, porque creo que esto no podía quedar así absolutamente a la deriva, porque creo que, a ver, yo creo que las instituciones son muy importantes, y en este caso particular, el fortalecimiento de ellas es para mí un motivo especial de preocupación. ¿Tuviste miedo alguna vez? La verdad que no. No, o sea, perdona, pero con la verdad que yo actuaba absolutamente por convicciones, o sea, y estaba tan seguro que era el camino que había que seguir que no me lo dudé, claro. A ver, que era un caso grande, digamos, como que uno tiende a, no sé, en círculo alrededor, en la superintendencia, no sé, porque esto es todo reservado, digamos. Claramente aquí tenemos una... Pero ahí había una decisión total de avanzar. ¿Hubo amenazas? No, para ser honesto, no. O sea, y trabajamos de forma totalmente independiente, autónoma y consciente de la responsabilidad que teníamos, ¿no? Fernando, perdona, pero con otros representantes del mundo político, ¿no lo conversaste tampoco? Tú dices, lo conversaste con los funcionarios de la superintendencia. En algún momento, cuando en mi periodo también se hablaba de una comisión investigadora, que se creó después, digamos, pero ya estaba la amenaza. Ahí tuve algunos encuentros para plantear mi profunda preocupación, o sea, que hiciera una comisión investigadora, yo lo encontraba ya en el mundo al revés, digamos. O sea, en el fondo, una cosa que habíamos trabajado con un profesionalismo único, que era, y la verdad que complica o me causa cierto escosor decirlo yo mismo, pero era algo que uno diría, oye, qué bueno que está trabajando la institución como lo está haciendo. Ese era el comentario que uno diría, digamos, que era el que correspondía. Pero que a uno lo miren desde la sospecha y que una comisión investigadora, la verdad era el mundo al revés, digamos. Entonces, en el fondo, yo lo manifesté con algunas personas del mundo político que me tocó hablar en su momento y le dije, mira, si pasa esto, esto sí que ya sería récord mundial, digamos. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Con quién lo hablé en su momento? Yo me imagino que eran personas que te generaban cierto grado de confianza. Sí. Por ejemplo, sí. Bueno, una persona que yo hablé en su momento, de mi preocupación, digamos, fue con Jorge Burgos, digamos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jorge Burgos? Y él me encontraba absolutamente toda la razón, digamos. O sea, en el fondo me dijo, evidentemente, que las instituciones tienen que funcionar y apoyo total, digamos. O sea, ¿es el reflejo, Max, esto que describe más todo lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses? Además, una investigación que viene hace rato, ya porque partió básicamente en agosto, y cada vez que va avanzando la semana nos vamos encontrando con un desaguisado nuevo, pareciera. Lo que explica en parte cuando vemos ahí las declaraciones de la ciudadanía que dicen que pareciera que la democracia o nunca llegó, o la democracia que se instaló en Chile tiene una serie de debilidades que son tan potentes que la ponen en tremendo riesgo. Esta es la explicación que algunos utilizan para justificar eso. ¿Cuán en riesgo, por lo tanto, según tú, está la democracia? Yo no creo que esté en riesgo todavía la democracia. Yo creo que está en riesgo un gobierno, una coalición política, varias coaliciones políticas, autoridades públicas, parlamentarios. Yo creo que hay una situación política muy delicada, complicada el día de hoy.
Yo me imagino que lo que viene hacia adelante va a ser todavía más complejo porque efectivamente la investigación se está desarrollando. Yo creo que el fin de semana hubo un cambio sustantivo. Si hubo presiones o esfuerzos por impedir esa investigación, esos esfuerzos aparentemente fracasaron. La investigación está en curso hoy día en Chile, fuera de Chile. Yo creo que los antecedentes van a hacerse públicos. Si hay financiamiento ilegal de las campañas y de la actividad política, eso se va a terminar por saber. Y eso puede afectar a autoridades políticas, a partidos políticos, a bancadas parlamentarias. Yo creo que eso es algo que está efectivamente en riesgo, pero no creo que esté en riesgo la democracia en sí misma. Cuando tú dices que si hubo algún intento de algo, finalmente ese intento fracasó, te pregunto derechamente, ¿tú sientes que el Servicio de Impuestos Internos pudo haber puesto en riesgo su autonomía, que es lo que algunos criticaron por haber tardado en presentar la querella, dado que el director de Impuestos Internos es una figura que estuvo vinculada a la campaña de la presidenta Bachelet, que es básicamente el cuestionamiento que se le hizo, digo? Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos no fue claro en explicar la diferencia en los timings, en la situación de Penta y en la situación del Soquimich. Y yo creo que esa diferencia generó mucha incertidumbre, generó aprensiones. Creo que el Servicio de Impuestos Internos cometió un error en eso. No fue claro en explicar por qué había procedimientos o tiempos distintos en el caso de Penta a la situación del caso Soquimich. Voy al tiro contigo, Patricia, pero antes pregunto a Luis Bate si el no haber sido claro no significa necesariamente el que se haya puesto en riesgo la autonomía, o sí quedó cuestionamiento de esa autonomía. No, yo creo que no. Yo pienso de que los elementos de juicio que hay que tener para presentar acciones judiciales tienen que ser serios. Y en consecuencia hay un periodo en que hay que acumular antecedentes. Eso es muy importante que se sepa, aunque la presión ciudadana sea muy grande, la institución tiene que, no digo prescindir de ello, pero tiene que seguir actuando a su ritmo. Y en relación con lo que veíamos de las opiniones de las personas aquí en la televisión, yo creo que son extremadamente respetables y hay que aprender mucho de lo que ellos dicen, pero al mismo tiempo, y en eso los periodistas, los medios de comunicación social, en mi modesto entender, deberían jugar un rol de formación cívica mínima a la ciudadanía, de contribuir a elevar los estándares cívicos. ¿Cómo? Aquí hay todos los días se están dando noticias de los procedimientos penales que van, que siguen y qué sé yo. Yo creo que si el periodista, los medios de comunicación agregaran en su función propia, ¿no es cierto?, que la información, educación en un lenguaje comprensible al ciudadano común sobre los temas básicos, elementales, mínimos del sistema. Por decirle un ejemplo, ¿qué es lo que es una formalización? ¿Qué es lo que es una querella? ¿Qué es lo que es la presunción de inocencia? ¿Cuándo hay culpabilidad respecto de las personas? Una cosa mínima, de manera que las opiniones de la ciudadanía pudieran ser, digamos, más consistente en esa línea. Hay un estudio de la Universidad Diego Portales que se publicó hace poco que dice que lo que más le pide a la gente hoy día, precisamente, entre otros los periodistas de televisión, es que sean lo más claro posible en explicar y a ayudar a formar opinión, pero una opinión fundamentada. Ahora, respecto de la preocupación ciudadana y respecto de la democracia, digamos, que usted pregunta que pueda estar en peligro, yo creo que no está en peligro, pero los estudiosos de la corrupción distinguen entre la accidental, la sistemática y la sistémica. Hacen una clasificación muy interesante. A ver. Y la accidental es naturalmente los casos aislados que se producen. La sistemática es cuando tiene que ver con ciertos sectores del país. En este caso hay algunas señales o indicios, ¿no es cierto?, de que el sector privado, porque siempre la corrupción ha estado más centrada en la cosa pública, a diferencia de lo que ocurrió en el 2003, por ejemplo, con el caso de Mopagate, que estaba focalizado en lo público, ahora está más centrado, diría yo, en el sector privado. Y en consecuencia, mi temor es que estemos entrando a modalidades sistemáticas de corrupción. Lo que se ha hablado, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, incluso los efectos en los Estados Unidos, es un tema preocupante. Como digo, estamos exportando corrupción. Bueno, esto tiene que ver con la globalización y otras cosas. Pero no estamos en la fase de la sistémica. La sistémica es aquella que ya invade todo el aparato del Estado,
¿no es cierto?, público y privado. O sea, lo que no queremos convertir esto en una exportación tradicional, mientras que mantenga Es al otra menos no modalidad- tradicional, es otra digamos. modalidad de exportación, Ya. exactamente. Déjame preguntar a Patricia primero, la misma pregunta que le he hecho al resto también, si cuán en riesgo está la democracia a partir de lo que la ciudadanía tiene como percepción de que pareciera ser un comportamiento generalizado del mundo político y del mundo de la gran empresa. Mire, yo soy optimista por naturaleza y por lo tanto creo que esta crisis que estamos viviendo hoy día, si bien es una crisis profunda, a mi juicio, bien profunda, es una crisis de crecimiento. Yo creo que nuestra democracia durante 25 años ha vivido un sistema, curiosamente inventado por los mismos personajes que hoy día tenemos en el primer plano de todo este escándalo, tanto desde el mundo financiero como político, crearon un sistema que se llamó alguna vez, quizás muchos no lo saben o no lo recuerdan, la democracia protegida. Y uno de los aspectos fundamentales de esta democracia protegida, a mi juicio, es el sistema binominal, que todavía nuestra clase política no logra terminar. Es decir, ahora está en el Tribunal Constitucional justamente el tema. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la crisis actual? Porque este sistema provocó una suerte de empate entre dos bloques que empezaron a actuar mirándose el ombligo y empezaron a negociar entre ellos, y es todo lo que la gente hoy día protesta, y la sensación de incomodidad, de estar fuera del sistema, de que las decisiones se toman entre cuatro paredes. Bueno, las cuatro paredes son las paredes donde se reunían estos dos grandes bloques a ver cómo se iba arreglando el país. Y a mi juicio, eso fue creando una ciudadanía alejada de los partidos políticos, alejada de sus representantes en el Parlamento, alejada del propio gobierno, ¿ya? Y creo que hoy día esta crisis lo que nos está permitiendo es que la gente salga a la calle, que diga no queremos más esto, y que aquí tiene que haber un salto adelante, tanto en nuestra legislación política como también en la que rige los negocios. Toca un punto importante, porque entre las cosas que se ha estado discutiendo en las últimas semanas es hacer una modificación a la actual legislación, entre otras cosas, sobre cómo financiar la política, no solamente las campañas, sino que hay todo un debate, y también cómo vincular o cómo generar una especie de nuevo trato, no sé cómo denominarlo a esta altura, entre el mundo de la política y el mundo de los negocios, o lo que se ha denominado este Comité Anticorrupción, que va a ser una serie de propuestas que se van a materializar en proyectos de ley. En corto, ¿esto se corrige con nuevas leyes realmente o basta con respetar las que ya existen? Porque en realidad lo que ocurría es que habían quienes habían decidido simplemente no respetarlas, tanto políticos como empresarios, por lo menos de acuerdo hasta lo que ha mostrado ahora la Fiscalía. Mira, yo creo que no basta con hacer respetar las leyes actuales. Creo que eso es un error, porque si uno analiza un poquito las leyes actuales, te das cuenta que hay enormes vacíos que permiten la corrupción. Y me gustaría darte algunos ejemplos. Por ejemplo, la prescripción de los delitos en los financiamientos de campaña prescriben al cabo de un año. ¿Tú te das cuenta que la cantidad de dinero que se gasta en las campañas, la cantidad el puro papeleo que hay en todo eso, probablemente te vas a demorar más de un año en saber si hay algún delito en ese sentido? Es decir, si la prescripción es en un año, la ley no sirve. Otro punto, ¿sabes quién puede denunciar los delitos de los gastos electorales? Los partidos políticos. ¿El servicio electoral? No, los partidos políticos pueden ir a denunciar al servicio electoral, pero no un ciudadano cualquiera. Me parece que eso es insólito. Después tienes el problema del servicio electoral. El servicio electoral no tiene recursos para fiscalizar. Ya, pero Patricia, perdona, es que tú me estás citando cosas que parecieran estar dentro del marco de esta regulación, que es muy insuficiente. Eso. La pregunta es, ¿cómo una nueva discusión puede regular que el controlador de un grupo empresarial, como por ejemplo Penta, decida vulnerar el sistema, al servicio de impuestos internos, y por detrás pedirle al chofer, a la secretaria o al amigo de un político que le pase una boleta a cambio de plata? ¿Cómo poder comprobar después dónde se gastó esa plata? Digo, podríamos mejorar todo esto que tú acabas de describir, y aún así podríamos encontrarnos con políticos que están utilizando este mecanismo para
financiar campañas. Momento, yo creo que... O financiar otras cosas también. A ver, yo creo que corrupción puede haber siempre. Creo que no hay ningún país que no tenga grados de corrupción. El tema es cómo tú reaccionas a eso. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es ir tapando los vacíos que dejan las propias leyes. Corregir los baches que ya tiene. Y creo además que ahí hay un punto muy importante, que una democracia lo menos corrupta posible implica financiar la política. Y eso a veces duele, porque yo puedo entender que la señora que está llevando a su niño a un hospital diga, pero ¿cómo le van a dar más plata a la política si yo quiero más plata para los hospitales o quiero más plata para la escuela? Y ahí me parece tremendamente importante entender que la buena política es la que permite buenos hospitales y buenas escuelas. Déjame llevar entonces de vuelta a lo que partimos conversando esta noche, Max, de vuelta. Para tener esa buena política, entre otras cosas, hay que despejar todos estos baches, estos vacíos legales y también, en el fondo, conseguir un comportamiento un poco más ético, decente y moral. En simple, en corta. Por lo mismo, la sensación que todavía tiene la ciudadanía es que aquí hay mucho escondido y que ha costado mucho poder sacarlo. Vuelvo a la pregunta original. ¿Cuánto de eso hay que todavía no hemos visto? Yo me imagino que mucho. Yo me imagino que al menos en términos de financiamiento irregular o eventualmente ilegal de campañas políticas debe haber mucho, y lo más probable es que aparezca mucho en la investigación que se está iniciando ahora sobre el caso Sokimich. Impuestos Internos ha dicho que hay otras empresas que también van a ser investigadas. ¿Tiene sospecha de que pueda haber pago a funcionarios públicos también? Yo creo que eso no se puede descartar. O al menos no lo descarta. Se puede descartar. Ahora, yo quería hacer un comentario respecto de lo que decía Patricia. Es cierto que el tema de la modificación de la ley electoral es muy importante, pero en este país falta modificar también muchas otras cosas. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre la relación entre política y poder económico, y resulta que en Chile tenemos autoridades públicas, ministros que pasan de los ministerios a los directorios de las grandes empresas que son reguladas por el Estado, y a su vez a la inversa, de los directorios de las grandes empresas a ocupar cargos altísimos en los gobiernos. O sea, sin ir más lejos, en el actual gobierno hay 3 ministros de Estado que saltaron de directorios de empresas Luxich a ocupar un puesto en el actual gobierno. Esas cosas tienen que estar reguladas. Déjame preguntar, ¿qué piensas tú sobre eso? Que además lo puedes mirar con un poquito más de cercanía. Sí, mira, pero yo a ver, lo que pasa es que quiero hacer un comentario más general. O sea, yo creo que dentro de los desafíos futuros, la verdad es que para mí, lejos de pensar en un barrido institucional o borrar todo que está malo, porque ha costado mucho crear lo que se ha creado en este país. Este país ha sido un país que es ejemplo, pero reiterado a nivel internacional, digamos. Hoy día mismo lo destacaba Fukuyama en su exposición, digamos. O sea, claramente es un país que en general ha funcionado bien. Hoy día tenemos un problema y el desafío es cómo lo resolvemos bien, digamos, no destruyendo todo lo que se tiene, sino que perfeccionándolo. Y desde esa perspectiva y de una métrica o de una perspectiva más propia de mi quehacer, digamos, yo creo que, por ejemplo, hay cosas concretas que uno podría hacer en el ámbito, por ejemplo, regulatorio, los reguladores, llámese superintendencia de banco, impuestos internos, que ha habido dudas, ¿no es cierto?, ha habido juicios críticos respecto a sancionar. Yo creo que es el momento de avanzar en todos ellos hacia gobiernos corporativos colegiados. O sea, la Superintendencia de Valores hoy día tiene un proyecto, ¿no es cierto?, que está en el Congreso, que se presentó en el gobierno pasado, que lo ha tomado con mucha fuerza también este gobierno para perfeccionarlo. A ver, expliquémoslo en simple. Que hoy día hay un proyecto de comisión de valores que cambia el gobierno unipersonal por un órgano colegiado, ¿ya?, que da mucho más autonomía, independiente del ciclo político, con un nombramiento parecido al del Banco Central, que permite una mirada a largo plazo y que tiene una serie de elementos adicionales que lo perfecciona. Y es mucho más potente frente a cualquier tipo de presiones y problemas. Y por lo mismo creo que este mismo modelo debiera replicarse en la superintendencia de banco y en impuestos internos. Hay cosas que corregir, pero perdona, cuando tú dices que este modelo que hemos construido entre todos y que ha funcionado muy bien y que incluso ha sido elogiado, es el mismo modelo que al mismo tiempo, a ti te toca vivirlo, es capaz de sostener a una figura como Julio Ponce que, dicho lo que está en cuestionamiento, porque tendrá que probarlo luego la justicia, es capaz de poner en riesgo la misma empresa que ya estaba siendo objeto de una investigación, que estaba cuestionada en Estados Unidos y que aún así parecía estar dispuesta a financiar campañas políticas al margen de la ley. Digo, si el sistema es tan perfecto, ¿cómo era posible que todo esto ocurriera? No, momento. Lo que yo estoy diciendo, que
no tomemos la visión simplista de saber que hay que todo rearmarlo desde cero, digamos. O sea, partamos desde cero. No, que digo, lo que estoy planteando otra cosa, digo, ¿no será que pensábamos que todo estaba correcto? Porque esto no lo estábamos viendo y ahora sí lo estamos viendo. O sea, evidentemente, yo creo que hay cosas nuevas que se están viendo y que exigen una respuesta rápida y decidida, con mucho liderazgo también. O sea, que creo que esto impone desafíos muy fuertes y rápido, digamos. Que tiene que ser certera y precisa la respuesta, digamos. Pero yo lo único que estoy planteando es que uno, en el fondo, junto con este tipo de iniciativas, yo estoy circunscrito al mundo donde me moví, digamos, más el mundo financiero y los reguladores, digamos, pero me imagino que las acepciones o los perfeccionamientos son mucho más amplios, son mucho más, hay otras multidimensionales. Y el otro tema que está en el trasfondo de lo que tú dices, yo creo que también hay una profunda reflexión ética que tiene que precipitarse en todas sus dimensiones. Hoy día el sistema de mercado, que es el sistema más exitoso para generar riqueza, empleo, requiere un sustrato ético, requiere descansar sobre normas éticas. Y eso pareciera que se hubiera estado perdiendo en cierto sentido en algunos casos. Yo no generalizo, yo no caigo en la generalización. No, yo no creo que sea así. Pero cuando uno ve estos atisbos, estas manifestaciones concretas de conductas reñidas con la ética, con la moral, uno tiene que reaccionar con mucha fuerza y ser muy de las distintas instancias, los distintos cuerpos que en el fondo... Ya, entiendo hacia dónde va. Luis Bate. Escuchando a Fernando, estaba pensando de que tú dirigiste una superintendencia de valores. Tal vez debería crearse una superintendencia de valores, en el sentido de... No los que se transan en la bolsa. No los que se transan en la bolsa. Valores, responsabilidad, verdad, va quedando bastante claro que igual las terminan transando, si es el tema. Honestidad, etcétera. Ese tipo de valores, por ahí pasa también estos problemas. Si el tema, y no estaba yo muy de acuerdo con Patricia cuando se focaliza mucho el tema en la ley, y que lo diga yo a lo mejor tiene cierto mérito. Porque don Francisco Antonio Encina, nuestro historiador, decía que una de las características sociológicas nuestras era el apego a la legalidad. Todo se resolvía por la ley. Y eso lo estamos viendo incluso en estos procesos que cada ciertos años, 9 años, 12 años, se producen los escándalos como que estamos viendo hoy día. Y creemos que con la ley se resuelve todo. Y entonces se olvida que el fenómeno de la corrupción tiene un conjunto de componentes que hay que abordar cada uno de ellos interrelacionados y en conjunto, para mencionárselo, porque no lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Desde luego cada país tiene su historia, un elemento histórico. El aspecto económico que está envuelto, el aspecto político que está envuelto, el aspecto ético que está, porque la corrupción es precisamente insuficiencia ética, el aspecto jurídico, incluso el aspecto espiritual. Entonces, todos estos aspectos o componentes, si se quiere abordar en serio el tema, hay que abordarlos en su conjunto y no quedarnos solamente con el tema de la ley. Si la ley es necesaria, pero absolutamente insuficiente. Y la prueba más palpable es el periodo de 1994 que yo mencioné, que se formó comisión de ética, en el 2003, 9 años después, nuevamente escándalos de corrupción con el Mopgate, y ahora, 12 años después, de nuevo estamos con problemas de esta naturaleza. Entonces, se está abordando sin esa visión integral que es absolutamente necesaria. ¿Y qué pasa? Entre otras cosas, por el ejemplo, la mejor metodología de enseñanza que hay en el mundo para influir las conductas de otros es el ejemplo, ¿no es cierto? La educación y las 3 E que se llaman, y la ejecución efectiva de las leyes, ahí es verdad. Pero las 3 E son muy importantes porque son temas que no están en las leyes, digamos, y es tal vez la razón por la cual el fenómeno de la corrupción es tan rebelde, digamos, a través del tiempo. ¿De qué otra manera se puede despejar la corrupción? Dejo planteada esta pregunta porque tenemos esta comisión de la que ya hemos hablado bastante durante aquí el programa, pero también me imagino que pueden haber otras fórmulas. Digo la corrupción para poder entenderla en el sentido de cómo la estamos viviendo, porque aquí hay quienes han puesto como ejemplo, oye, pero perdón, el que tiene un comportamiento como no pagar el Transantiago, como vulnerar el seguro del auto, el ISAPRE, digamos que ya sabemos que no son comparables bajo ningún punto de vista, ni en sanciones, ni por supuesto en consecuencias propiamente tal para una sociedad. Pero, ¿cómo se puede castigar los actos de corrupción? Dejo planteada esta pregunta, me tengo que ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato aquí al Informante. Conversando sobre el caso Soquimich a partir de la discusión sobre Penta, Soquimich, el debate que se abre en la ciudadanía sobre cuáles deben ser las modificaciones y las regulaciones que hay que hacer para que la democracia siga su curso.
Y aquí se ha abierto un debate bien interesante sobre si esto se hace a través de las leyes, pero tú me decías en comerciales, no es solo a través de modificaciones legales. Sí, bueno, primero está el mundo al revés. Luis Bate no defiende las leyes y yo sí, que soy solo periodista. Lo elegimos con Pero- pinza. Digo que no son suficientes, nada más. No, bueno, yo quiero insistir que hay leyes fundamentales. Por ejemplo, esto de que cuando una persona está en un cargo como el que tenía Fernando de superintendente, no puede después irse a los fiscalizados, digamos, a trabajar con quienes fueron fiscalizados. Eso requiere una ley clara. Okay. ¿Ya? También, ponte tú, requiere ley clara de cómo es la multa cuando hay información privilegiada. No puede ser que la multa sea mucho más baja de lo que ganaste. Entonces, la multa no existe. En Estados Unidos la multa es 300% de la ganancia y cárcel. Y aquí es un 30% de la ganancia. Es absurdo. Eso requiere ley. Pero hay otros criterios, hay otros criterios que intervienen. ¿Eh? Pero eso no es solo, es decir, la ley no es lo único, por cierto. Y ahí yo creo que hay algunos de nuestros dirigentes o líderes de opinión que no lo están entendiendo bien, a mi juicio. Por ejemplo. Noboa. Jovino Noboa, sus declaraciones de ayer, en este contexto, ir a no declarar nuevamente en la Fiscalía y después salir atacando todo el proceso, poniendo un manto de duda en todo el proceso judicial, me parece es no entender y sobre todo no creer en la democracia. Es decir, eso no ayuda a fortalecer la democracia. Otra cosa que a mí me ha sorprendido en estos últimos días han sido las declaraciones de Andrés Navarro, Candidato a presidente de la SOFOFA. candidato a presidente de la SOFOFA, que hace su campaña como un pecador confeso de una serie de delitos que cometió hace 10 años. Sí, como quiero si el decir que- confesarlo... Dame un segundo, que sería bueno precisar que a este conductor le dijo en su programa de radio que efectivamente él había financiado campaña y había metido la factura y la había tirado a gasto. para descontar gastos y por lo tanto pagar Pero ya menos está impuestos. prescrito, pero ya está Pero ya prescrito, está prescrito. Entonces, tú te preguntas, ¿pero cómo una persona que reconoce haber hecho cosas indebidas, ¿ya? Porque más allá de cualquier ley, supongo que rebajar gastos con boletas ideológicamente falsas ha sido siempre un delito? O una falta, un delito es más grave. ¿Pero qué es lo que te Aquí sorprende? ¿Que lo confiese, que lo cuente o que lo plantee de la manera en que lo plantea? Que lo plantee de la manera que lo plantea, que como diciendo, bueno, antes se hacía y todos lo hacían. Mira, todas sus declaraciones a mi juicio son muy complejas y me parece que con esas declaraciones pretender estar haciendo una campaña electoral para dirigir una de las asociaciones empresariales más grandes del país, algo anda mal. Max, en la misma línea, porque por otra parte vemos también aquí que empiezan a mostrar, como dicen los gringos, sus true colors, sus verdaderos colores, ¿no? O sea, en la práctica, cuál es la personalidad de cada quien y qué es lo que piensa y cómo va enfrentando también la realidad, según esto que pareciera ahora se han fijado como nuevos estándares éticos, de lo que conversábamos con Patricia antes del programa, que en realidad los estándares éticos siguen siendo los mismos, lo que pasa es que pareciera que antes más bien eran como difusos o no los respetaban. Yo creo que la impunidad de mucha gente en nuestro país es muy grave. Yo estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente los estándares han cambiado, la opinión pública hoy día es mucho más crítica, está más atenta, la información hoy día fluye de otra manera a través de las redes sociales y de la tecnología y los políticos no han sabido y no han tenido la capacidad de adaptarse a una nueva realidad distinta. Yo espero que el trabajo que está haciendo esta comisión nombrada por la presidenta dé resultados positivos desde el punto de vista de generar nuevos marcos legales, mejorar las leyes que ya existen. Yo estoy de acuerdo con Fernando que aquí no hay que partir de cero, aquí hay que perfeccionar las leyes actualmente existentes, pero teniendo claro una cosa muy importante, los delitos y las irregularidades que se han cometido en estos casos tienen y deben ser sancionados. Aquí no hay ninguna posibilidad de que haya acuerdos políticos que impidan que las personas que han cometido irregularidades, ya sea por el lado de los que entregan recursos o por el lado de los que reciben recursos, caiga quien caiga. Déjame preguntar lo mismo, Luis Bate. Caiga quien caiga, digo, si nos damos cuenta de que esto es completamente generalizado, que cruza todo el espectro político, que incluso puede alcanzar a figuras del Ejecutivo, ¿esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Sí o sí? Eso es un Estado de Derecho. El principio de la igualdad ante la ley, el funcionamiento del Estado de Derecho y sus instituciones lleva a la conclusión natural de que caiga quien caiga.
Pero yo quisiera, a propósito de las leyes, de nuevo, sí, las leyes, la sanción que las leyes establecen, no, por sí solas no modelan las conductas de las personas. Lo que yo sostengo es que tiene que haber un proceso de educación cívica de nuevo. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que protegen las leyes? No basta que se dicte una ley y se diga cárcel. La gente no va a responder a eso. Los valores que hay detrás de las leyes para adherir y, en consecuencia, obedecer esas leyes. Y hay un componente tanto del sector público como del sector privado, en mi opinión, que tiene que ver con el bien común, que tiene que ver con el bien colectivo. Trabajar por el bien común, el bien de todos, al final significa también beneficiarse uno. En consecuencia, yo creo que educación cívica, en el fondo, explicar, ¿no es cierto?, desde los colegios a la ciudadanía, que el esfuerzo que hay que hacer por el bien común, incluso los privados, porque los privados, aunque persiguen rentabilidades legítimas por ser privados, sin embargo, hay actividades privadas que tienen un impacto público, por decir, por ejemplo, los bancos, ¿no es cierto?, un impacto público enorme. Y en consecuencia, esta idea de bien común, de internalizarla para los actos de la vida cotidiana, es parte de un proceso cultural y educativo, y por lo mismo, lento y de desarrollo. Y si no, escúchame, vamos a seguir en X años más volviendo a conversar sobre estos mismos temas, que las leyes, que los códigos de autorregulación, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo, y vamos a tener otro escándalo igual o mayor. Con un adicional, Fernando, sin embargo, que quienes tienen que además participar de este proceso, de este nuevo trato, de estas nuevas leyes, o como queramos denominarlo, en parte son los mismos políticos con los que a ti te tocó vincularte y sobre los que a ti genuinamente se te generó también una sospecha. Es decir, quienes tienen que participar de esos cambios son esas mismas personas. ¿Cómo se hace? A ver, no soy experto en política, ni mucho menos, pero yo creo que aquí hay un tema de liderazgo que es clave, ¿no? Un liderazgo que debe ser ejercido y precisamente evitar estos presuntos vacíos de poder que implícitamente uno pudiese pensar, porque si los mismos están implicados, ahora, por supuesto que no están todos implicados tampoco, digamos, y creo que hay que ser bien ponderados. O sea, yo creo que esto evidentemente no se puede ocultar. Creo que el peor daño que uno le podría hacer al país es que se ocultara, pero al mismo tiempo hay que decir que probablemente la gradualidad de las faltas, ¿no es cierto?, puede ser bien distinta. Es distinto cuando a ti te han financiado para que haga algo concreto, digamos, en favor de... Esa cuestión es mucho más grave, digamos, evidentemente. Entonces, yo creo que esta cosa de alguna forma hay que articularla, ¿no es cierto?, con un liderazgo claro. Yo creo que la autoridad máxima, ¿no es cierto?, creo que tiene una tremenda responsabilidad en cómo conducir este proceso, digamos. Perfecto. Pero además que en esto de la generalización, Juan Manuel, hay 120 diputados. Yo no creo que la mayoría tenga estos financiamientos. Yo creo que hay muchos diputados que no conocen a ningún empresario. Entonces también vamos viendo quién es quién. No, sí, hay que tener mucho cuidado, no hay que generalizar respecto de quienes hayan cometido ilícitos o actitudes reñidas con la norma. Pero que eventualmente también un pequeño grupo, visto como además están designadas la supramayoría en Chile, pueden efectivamente bloquear cambios profundos. Por supuesto, por eso es importante que quienes están involucrados en esto se sepa y reciban las sanciones que corresponden. Probablemente esto va a provocar renovaciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Me imagino que es parte del ajuste. Me tengo que ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato aquí al Informante. Estamos de vuelta en el Informante para despedirnos ya. Quiero agradecerle a Patricia Politzer que haya estado aquí en el programa. Muchas gracias. Marcelo Oro, muchas gracias también. Fernando Coloma, muchas gracias por relatar nomás la experiencia. Esa experiencia de la superintendencia. Luis Bates, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Después, en un momento más, en algunos minutos más, viene medianoche, nos vamos a hacer cargo, entre otras cosas, de los incendios en el sur. Es el tema prioritario que vamos a abordar esta noche, la preocupación que hay. Les vamos a mostrar también cuáles pueden ser las soluciones y alternativas frente a una realidad que se va repitiendo mucho más de lo que quisiéramos. Nos hacemos cargo en medianoche, eso será pasadito a las 12:20 por ahí. Gracias por su sintonía, nos juntamos más rato.